Barba Azul, el hombre que quitaba el miedo. Pocas aldeas sobreviven al paso del tiempo como lo hace Villagris, un lugar olvidado en los mapas y envuelto en brumas suaves que perfuman las mañanas con un olor a lavanda y madera húmeda. En Villagris, los niños nacen con los ojos muy abiertos, porque aquí se cuenta que los sueños se filtran en los partos y los ancianos mueren con una sonrisa en los labios, sin temor al otro lado. Esto, claro, no sería raro si no fuera por una figura que aún se recuerda en los susurros del mercado, entre el chasquido del pan y el tintinear de las monedas. Barba Azul, el hombre que, según se dice, le quitaba el miedo a quien se atreviera a mirarlo a los ojos. Ahora bien, no hay que confundirlo con aquel infame noble de la sangre francesa, aquel que coleccionaba esposas como un niño cruel colecciona mariposas. Este Barba Azul no tenía castillo, ni sirvientes, ni baúles de secretos oscuros. Nombre nuestro. Barba Azul vivía en una cabaña de piedra junto al acantilado más alto del valle, donde el viento cantaba con silbidos agudos y las gaviotas parecían espíritus sin descanso. Lo curioso era que su barba sí era realmente azul, no celeste ni cobalto, ni siquiera índigo, azul mar profundo, como el que se ve desde un barco cuando no hay tierra a la vista. Aseguraban los pastores más viejos que su color cambiaba según la luna. Azul noche en luna nueva, azul zafiro en luna llena, y nadie sabía por qué. Algunas versiones dicen que era castigo de una bruja, otros que fue bendecido por una criatura del abismo. Pero si algo era seguro, era esto: quien lo veía dejaba de temer, para siempre. Uno pensaría que eso sería motivo de celebración, pero número. En Villagris, perder el miedo era visto con recelo. Después de todo, el miedo también protegía, de precipicios, de lobos, de enamorarse de quien no debía. Así que muchos evitaban a Barba Azul, dándole la espalda al pasar, como se hace con un gato negro en un día de tormenta. Pero cada tanto, alguien iba. Siempre alguien con el corazón roto, con el alma cansada o la mirada apagada. Y salía distinto, no más valiente, no más fuerte, solo, limpio, como si se hubieran quitado una costra invisible de los huesos. Una de las historias más extrañas fue la de Clara, la tejedora de hilo de luna. Nadie sabía bien de dónde sacaba su materia prima, pero las bufandas que vendía brillaban levemente en la oscuridad y daban sueños dulces a quienes las usaban. Un día, su risa se apagó. Dicen que su hermano se perdió en la niebla de los riscos, y desde entonces tejía en silencio, noche y día, hasta que se le formaron llagas en los dedos. Un amanecer, sin previo aviso, Clara cerró su puesto y caminó hacia el acantilado, con una madeja de hilo colgando como una víscera brillante en la mano. Todos pensaron lo peor, pero regresó al día siguiente. Llevaba el cabello recogido, el rostro sereno y la mirada clara como agua de manantial. No habló mucho, solo tejía y sonreía, y desde ese día nunca más usó hilo de luna. Ahora los sueños me visitan sin que los llame, fue todo lo que dijo. Así empezó a crecer la leyenda, que Barba Azul podía arrancar el miedo como si fuera una mala hierba, que no hablaba mucho, pero su presencia bastaba, que en su hogar había un espejo que no devolvía el reflejo, sino la imagen de tu peor temor, y que, si lo sostenías sin parpadear, desaparecía para siempre. Un dato curioso que contaban los niños, y que nadie había podido confirmar, era que cada vez que alguien perdía el miedo, un pájaro de sombra salía volando de la cabaña, un cuervo transparente, con alas hechas de aire y ojos hechos de viento, y que solo lo veían quienes alguna vez habían soñado con caer sin tocar el suelo. Pero como todo en los cuentos, la paz no dura para siempre, y lo que viene después es la parte que los mayores nunca quieren contar, cuando los pequeños piden una historia antes de dormir. Porque hubo un día, sí, uno solo, en que alguien entró a la cabaña de Barba Azul
y no volvió igual, ni limpio, ni libre, ni valiente. Volvió cambiado. Esa fue la frase que usaron primero los niños, luego los tenderos, y por último el mismísimo alcalde, que mandó sellar los caminos al acantilado por una semana entera. No se trataba de una exageración, no era simple rumor de aldeanos aburridos. Era un hecho. Quien regresó de la cabaña de Barba Azul esa vez no era el mismo que había partido. El joven se llamaba Eloy. Tenía 17 años y la manía de guardar piedras en los bolsillos. Algunas tenían forma de corazón, otras de estrella, y a cada una le daba nombre, como si fueran perritos de compañía. Eloy era callado, siempre con los ojos fijos en los bordes de las cosas, como si le temiera al centro de la vida. Nunca había subido una colina, ni cruzado un arroyo sin ayuda. Su miedo era como una segunda piel, y lo vestía con humildad. Una noche de verano, sin decir palabra, se dirigió a la cabaña. Nadie lo notó hasta la mañana siguiente, cuando su madre halló su cama vacía y sus piedras bien ordenadas en la mesa, como si por fin las hubiera soltado. Regresó 2 días después, la misma ropa, el mismo andar, pero otra mirada, vacía, no calma, no valiente, vacía, como si algo hubiera sido drenado desde lo más hondo de sus huesos. No hablaba, no lloraba, solo dibujaba espirales en el suelo con el dedo, una y otra vez, como si tratara de recordar algo que ya no estaba. Barba Azul fue interrogado, claro, pero no respondió. Nadie lo había visto bajar del acantilado, y nadie se atrevía a entrar a su cabaña sin invitación. La única que lo hizo fue Clara, sí, la tejedora de hilo de luna, quien regresó al anochecer con las manos vacías y la voz más temblorosa que nunca. «No está», dijo, «no queda nada allá arriba, solo un silencio que pesa». Desde aquel día, la leyenda cambió. Ya no era solo el hombre que quitaba el miedo, sino el que también podía robarlo todo si no ibas con el corazón dispuesto. Porque eso empezó a decirse, que el miedo no se elimina por la fuerza, sino que debe ser entregado, que si uno se resiste, Barba Azul no tiene piedad, que su barba se vuelve más oscura cuando alguien llega lleno de rencor o mentira. Y así surgió una nueva versión del cuento, que en el centro de la cabaña hay un cuenco de obsidiana donde Barba Azul deposita los temores que extrae. Temores como serpientes, como niebla negra, como pequeños peces inquietos que nadan en un líquido que no es agua, que cada uno tiene nombre, y si pronuncias el tuyo, el cuenco tiembla. Y lo más extraño de todo, que ese cuenco ya no estaba en la cabaña. Las madres comenzaron a encerrar a sus hijos en casa al anochecer. Los pastores evitaban las colinas cercanas al acantilado. El viento, antes dulce y salado, trajo un silbido agudo que se colaba entre las rendijas como si buscara oídos dispuestos a escuchar. Algo había cambiado, y Barba Azul, el legendario protector de la valentía, ya no era bienvenido. Aún así hubo quien no temió, o más bien, quien temía tanto que prefería arriesgarse. Entre ellos estaba una joven llamada Lucía, que desde pequeña veía figuras en las esquinas del mundo, hombres sin rostro, niñas que lloraban en los árboles, sombras que la llamaban por su nombre. Nadie le creyó. Le recetaron té de tila, la mandaron a dormir temprano, le prohibieron mirar por la ventana. Pero Lucía no quería dejar de temer. Ella no deseaba librarse del miedo, solo comprenderlo. Una noche de tormenta, cuando los truenos parecían bestias corriendo en el cielo, Lucía se envolvió en una capa de lana, tomó una lámpara y caminó hacia el acantilado. Nadie se dio cuenta, salvo los cuervos de sombra, que graznaron con furia cuando la vieron cruzar el último sendero. Y al llegar, encontró algo que nadie había visto jamás. La puerta de la cabaña de Barba Azul estaba abierta, de par en par. En el umbral no había nadie, solo un espejo rajado en su centro, una silla vacía y un cuenco de obsidiana que
quebrado en 3 partes. Lucía dio un paso dentro. El suelo crujió como si pisara una historia antigua, y el aire olía a hojas secas, sal marina y algo más. Algo viejo, como un recuerdo encerrado. La lámpara que llevaba pareció menguar su luz, como si supiera que la oscuridad de allí era distinta. No era ausencia, sino presencia en pausa. Frente al espejo rajado, vio su reflejo distorsionado. Un ojo más grande que el otro, la sonrisa inclinada, el miedo corriendo por su rostro como tinta en papel mojado. Se acercó, tentada por la grieta que lo dividía como una herida. En ella notó algo insólito. Su miedo no se escondía, la miraba. En vez de huir, Lucía tocó el borde. Un temblor cruzó la madera del suelo. El espejo susurró sin sonido, y las sombras en la habitación parecieron inclinarse hacia ella. No hubo voz, no hubo aparición, solo una visión breve, como un parpadeo del alma. Una niña pequeña, sola en el bosque, rodeada de criaturas que la señalaban con dedos de niebla. Y luego, la misma niña abrazando a una de esas criaturas que ya no parecía un monstruo, sino algo muy parecido al dolor que no se comprende. Lucía entendió. No había que destruir el miedo, no había que arrancarlo como si fuera una plaga. El miedo era una historia sin contar, un lamento esperando su nombre. Aquellos que regresaban vacíos lo habían entregado sin escucharlo. Se deshicieron de su temor sin preguntarse por qué estaba ahí. Barba Azul no robaba, reflejaba, y entonces lo vio. En el rincón más oscuro de la cabaña, sentado en silencio, estaba él. No un espectro, no una sombra, sino un hombre mayor, con ojos de océano dormido y barba ahora canosa, con apenas rastros de azul. En sus manos tenía un libro cerrado. Sus dedos lo acariciaban como se acaricia un animal dormido, sin intención de despertarlo. La cabaña no era una trampa, era un santuario, y Barba Azul ya no era el mismo. Había envejecido, no en cuerpo, sino en peso. El peso de tantas almas que dejaron aquí su miedo como quien deja un abrigo en la tormenta, y no volvió por él. Lucía se sentó frente a él. No habló, solo puso su lámpara en el suelo, y por primera vez su miedo no se agitó, no susurró, no se escondió. Se quedó con ella, tranquilo, reconocido. Pasó una noche entera. Cuando salió al alba, su rostro no era el de una heroína, ni el de una salvadora. Era el de alguien que había hecho las paces con sus sombras. Caminó entre la neblina, sin prisa, mientras los cuervos de sombra revoloteaban sobre su cabeza. Uno se posó en su hombro y no se fue. Se quedó con ella durante años, como un compañero que solo los valientes pueden ver. Desde aquel día, nadie más volvió a ver a Barba Azul. La cabaña desapareció en una tormenta extraña, una de esas que solo caen en lugares donde hay demasiados secretos. En su lugar quedó un claro, y en el centro, una piedra alta con palabras talladas que nadie pudo traducir, salvo Lucía. El miedo es una promesa rota, dijo, y también una promesa nueva, si sabes cómo escucharla. Lucía creció, nunca se casó, viajó por otros pueblos contando su historia a cambio de pan o abrigo, dejando siempre una frase distinta en cada aldea. A veces hablaba de la cabaña, otras del espejo, pero siempre terminaba diciendo lo mismo. El hombre de la barba azul no quita el miedo, te enseña a abrazarlo sin temblar. Los niños la escuchaban con ojos abiertos como luciérnagas. Los adultos se reían en voz baja, pero muchos volvían en secreto a preguntarle más. Con el tiempo, una nueva leyenda nació, la de una mujer que caminaba con un cuervo invisible en el hombro y que sabía nombrar los temores dormidos en el alma de cualquiera. Y aunque el viento ya no traía la voz de Barba Azul, sí traía algo más. El eco de aquellos que, por fin, aprendieron que el miedo no es un enemigo, sino una puerta que, si te atreves a tocarla, te devuelve entero. Si este cuento te atrapó, prepárate para el próximo.
prometemos llevarte aún más lejos. Quédate con nosotros y sigue soñando. Los cisnes salvajes érase una vez, más allá de los lagos comunes y los cuentos que terminan siempre igual, un rincón del mundo donde los cisnes no solo volaban en formación, ni cantaban al morir, como en los mitos antiguos, sino que sabían guardar secretos, no secretos de guerra ni de oro enterrado, sino secretos sobre la amistad. Los llamaban cisnes salvajes, no por feroces ni por fugitivos, sino porque habían elegido no pertenecer a ningún estanque, ni a ningún rey. Migraban de norte a sur por voluntad propia, deteniéndose solo donde el aire olía a historias aún no contadas. Su plumaje no era blanco puro, como el de sus parientes reales, sino de un tono plateado, como si la luna los hubiera peinado con sus dedos. Y cuando batían las alas, no hacían ruido, solo dejaban una estela de aire fresco, como un suspiro que cura. Un dato curioso que pocos sabían: los cisnes tienen más vértebras en el cuello que una jirafa, 30 en total. Eso les permite moverlo como una cinta de seda, dibujando signos en el aire. Algunos sabios creían que esos movimientos no eran casuales. Los cisnes salvajes estaban escribiendo mensajes en un idioma antiguo, un lenguaje que solo podía leerse en el reflejo del agua y bajo el primer sol de otoño. Y en ese otoño dorado empieza nuestra historia. En el bosque de almendra alta, justo donde los árboles se inclinan para no asustar a los ciervos dormidos, vivía una niña llamada Miel. Su cabello era rizado como raíces jóvenes, y sus zapatos estaban siempre sucios de barro, porque odiaba los caminos y prefería inventar los suyos. Miel no hablaba mucho con la gente, pero sí con los insectos, los pájaros, y especialmente con las hojas que caían. Según ella, cada hoja contaba el final de un sueño olvidado. Una tarde, mientras recogía ramas secas junto al lago sin nombre, sí, uno de esos lagos que no quieren nombre para no ser encontrados fácilmente, Miel vio algo que jamás olvidaría. Primero escuchó el silencio, un silencio total, como si el bosque entero contuviera la respiración. Luego, el aire tembló, no por trueno ni por grito, sino por la llegada de algo antiguo, una bandada de cisnes salvajes, descendiendo del cielo como si cayeran desde una historia celeste. Cayeron con elegancia uno tras otro, formando una espiral perfecta. Eran 9, todos iguales, menos uno que llevaba una pluma dorada en la frente. Aquel era, sin duda, el líder. Miel se quedó quieta, con la canasta apretada contra el pecho. No temía. De hecho, sentía algo que no conocía bien, un calor en el estómago, como si su alma estuviera reconociendo algo muy lejano y muy propio. El cisne de la pluma dorada se adelantó. Caminó hasta quedar a solo unos pasos de ella, y entonces habló. No con palabras de humanos, claro, pero con ese idioma de viento y ojos sinceros que no necesita traducción. Le pidió algo insólito, que les ayudara a encontrar amigos. Sí, amigos, no comida, no refugio, no cantos. Amigos. El cisne explicó que ellos habían volado durante siglos, pasando por aldeas, castillos, desiertos y montañas, siempre admirados por su belleza, pero jamás comprendidos. Los hombres los llamaban gráciles, misteriosos, nobles, pero nadie les hablaba, nadie les ofrecía juego, o pregunta, o compañía verdadera. Queremos saber si en la tierra hay quien quiera conocernos, no solo mirarnos. Fue el mensaje que dejó en el aire, dibujado con un giro elegante de cuello. Miel no respondió enseguida. Se agachó, recogió una hoja que giraba en el suelo y la sopló. Luego miró al cisne de la pluma dorada y dijo: «Yo conozco a alguien». Y así comenzó una aventura de 3 días y 3 lunas, donde Miel llevó a los cisnes salvajes por caminos invisibles, buscando a las criaturas más solitarias del bosque. Un tejón que tocaba la flauta en cuevas olvidadas, una lechuza que contaba cuentos a piedras dormidas, un zorro que pintaba
con barro los troncos de los árboles. A cada uno le presentó un cisne, no como si les ofreciera un espectáculo, sino como si juntara almas que hablaban el mismo idioma aunque nunca se hubieran cruzado. Y fue en ese ir y venir de encuentros donde los cisnes empezaron a cambiar. Sus plumas brillaban más, sus ojos se llenaban de centellas, comenzaban a dejar de volar alto y a preferir planear bajo, casi al ras de las historias. Era como si la tierra y el cielo se hubiesen puesto de acuerdo, por fin, para jugar una partida en la que nadie perdía. Los cisnes, acostumbrados a la admiración muda de los viajeros, se vieron rodeados de seres que no los miraban por su belleza, sino por su compañía. El tejón compartía con ellos su flauta tallada en hueso de manzano, y los cisnes, con cuellos arqueados, lo acompañaban con danzas suaves sobre la superficie del lago. La lechuza les contaba cuentos al anochecer, historias antiguas donde las aves eran estrellas que bajaban a dar consuelo a los árboles moribundos. El zorro, con su risa traviesa, les enseñó a pintar. Usaban el lodo, las bayas machacadas y hasta las hojas frescas como pinceles. Los cisnes, que antes eran considerados los reyes silenciosos de los lagos, comenzaron a dejar mensajes en los árboles. Trazos de alas, curvas de vuelo, salpicaduras de alegría. Y he aquí otro dato curioso que Miel compartió con ellos una noche mientras cocinaban raíces dulces al fuego. Los cisnes, si se sienten seguros, pueden formar vínculos de por vida, no solo con otros cisnes, sino con criaturas ajenas a su especie. Es por eso que, en algunos monasterios muy antiguos, los cisnes elegían a un monje en particular y lo seguían a todas partes como si fuera su compañero del alma. Amistad, decía Miel, mientras removía las brasas, es elegir a alguien y quedarse, no porque debas, sino porque quieres. El cisne de la pluma dorada la miró con los ojos humedecidos por el fuego reflejado. Él, que había volado más allá de los límites de los mapas, entendía ahora que su búsqueda no era por descanso ni por destino, sino por raíz. Pero como en todo buen cuento, la armonía rara vez se sostiene sin que algo extraño venga a probar su fuerza. En la noche del tercer día, mientras el bosque dormía y las estrellas hacían guardia, un rugido surcó el cielo. No era un sonido natural, era el grito de un ser mecánico, una máquina de hierro, con alas rígidas y motores que rompían el canto de los grillos. Era el globo aeronaval del Conde Gris, un coleccionista de rarezas, conocido por recorrer los cielos en busca de criaturas únicas para su zoológico flotante. El conde, al ver desde lo alto a los 9 cisnes plateados danzando junto a criaturas del bosque, frotó sus manos con avidez. Aquella noche descendió sin aviso, lanzando redes ligeras con pesas de plata. Miel, que no dormía, pues dormía poco, como los que temen perderse un milagro, se levantó al primer ruido de cuerda, tensándose. «No», gritó, interponiéndose entre la red y el cisne más joven. «Ellos no son trofeos, son amigos». Pero el Conde Gris no entendía el idioma de la amistad, solo el de la posesión. Tenía el corazón vacío como una caja sin música y no sabía diferenciar belleza viva de objeto bello. Con un silbido seco, ordenó a sus ayudantes, sombras encapuchadas, que atraparan a todos los cisnes antes del alba. El cisne de la pluma dorada aleteó con furia, intentando proteger a los suyos, pero sus alas eran para la danza, no para el combate. Los demás cisnes formaron un círculo, no de defensa, sino de confianza mutua. Cerraron los ojos, no huyeron, no chillaron, se abrazaron con el cuerpo y algo invisible sucedió. El lago empezó a temblar, no de miedo, sino de decisión. Las raíces de los árboles se movieron bajo tierra. Las pinturas del zorro brillaron como si estuvieran vivas. La música del tejón, guardada en la flauta, escapó por sí sola y se elevó. Y de repente, todo el bosque cantó a una sola voz.
un canto sin palabras, un grito antiguo que decía: «Aquí nadie está solo». Los ayudantes del conde se detuvieron. Uno dejó caer la red. Otro retrocedió, temblando. Solo el conde permaneció, aferrado al timón de su máquina, sordo de espíritu. Pero incluso su nave empezó a crujir. El globo se inclinó. El fuego interno se apagó como si el mismo bosque hubiera soplado. Cuando el amanecer finalmente tocó las hojas más altas, el globo del conde se elevó por última vez, pero no por voluntad, sino por expulsión. Una ráfaga de viento imposible lo empujó hacia las nubes y jamás se volvió a ver. Algunos dicen que aún vaga, coleccionando sombras de lo que nunca supo amar. Y en la orilla, donde el peligro se deshizo como un mal sueño, los cisnes y sus nuevos amigos se miraron. No había heridos, solo una emoción densa, como el humo de una vela recién apagada. Miel cayó de rodillas, no por cansancio, sino por la fuerza de haber defendido algo más grande que sí misma. Los cisnes se acercaron, envolviéndola con sus cuellos. Uno a uno, la tocaron con el pico en la frente. Era su forma de decir: «Tú también eres parte del vuelo». Y fue en ese instante exacto que algo más sucedió, algo que cambiaría para siempre el destino de los cisnes salvajes. Aquel toque con el pico en la frente no fue solo un gesto, fue un pacto antiguo, activado por la emoción verdadera. Una magia suave, tan vieja como el primer suspiro del mundo, se desató en silencio. Miel sintió un hormigueo en la piel, como si cada poro se llenara de viento. Sus pies, descalzos sobre la tierra húmeda, parecieron entender la gramática secreta del bosque. Uno de los cisnes, el más joven, con las plumas aún un poco grises, extendió un ala y al rozar la mano de la niña, la convirtió en una flor azul durante una fracción de segundo. No por castigo ni por hechizo, sino como prueba de que los lenguajes del alma estaban mezclándose. Desde ese día, Miel comenzó a entender más que los susurros de las hojas. Podía leer el vuelo de los pájaros como quien descifra mapas. Sabía cuando un zorro reía de verdad o fingía. Los hongos le contaban dónde había tristeza bajo tierra, y los insectos la guiaban sin error a los corazones solitarios. Los cisnes, por su parte, ya no volvieron a ser solo viajeros. Se establecieron junto al lago sin nombre, que entonces empezó a ser llamado por quienes lo visitaban el lago de los encuentros. Allí, con la ayuda de Miel y los demás habitantes del bosque, construyeron un santuario vivo donde toda criatura sin voz, sin hogar o sin rumbo, pudiera llegar y simplemente ser escuchada. Los visitantes del mundo empezaron a oír rumores, que había un lugar donde los animales hablaban con los ojos, que los cisnes no solo cantaban, sino que daban consejos, que una niña salvaje, con flores azules en el pelo, conocía los secretos del viento y del alma. Algunos creían que era una leyenda. Otros, más valientes, se adentraban en el bosque y regresaban distintos, más suaves, más atentos, más humanos, si se quiere decir así. Y como buen cuentista, déjame compartirte algunos datos curiosos que ahora tienen otro sabor. Los cisnes pueden volar a más de 80 kilómetros por hora, pero en el lago de los encuentros ya no se apresuran. Solo vuelan cuando alguien necesita ser acompañado. Los cisnes tienen un corazón enorme, literalmente, del tamaño de una naranja grande. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Porque para recibir la amistad verdadera hay que tener espacio de sobra por dentro. La niña llamada Miel no creció hacia arriba como todos, creció hacia adentro. Aprendió a escuchar tanto que un día supo cómo quedarse en silencio sin ausentarse. Y ese fue el día que el bosque la llamó por su verdadero nombre, guardiana del vínculo. Y sí, algunos se preguntarán, ¿qué pasó con el conde gris? Se dice que su globo, al ser expulsado por el bosque, quedó suspendido en una nube perpetua, sobre un mar donde nunca amanece. Allí,
rodeado de espejos que no reflejan su rostro, sino el de todas las criaturas que intentó poseer, aprende poco a poco a distinguir belleza de pertenencia. Un castigo blando, pero justo. A veces, el mayor castigo es tener que aprender lo que debiste haber sentido desde el principio. Ahora, si tú que escuchas o lees este cuento alguna vez te encuentras con un cisne que no se asusta, sino que se acerca, no lo mires con los ojos de turista, ni con los de coleccionista. Míralo como lo harías con un amigo nuevo, con la mente abierta y el alma sin escudo. Quizá te invite a caminar por un sendero de agua, o quizá te dibuje en el aire un mensaje secreto con el cuello, y si alguna vez un cisne te toca la frente con su pico, recuerda, no es magia común, es la señal de que el bosque te ha reconocido como uno de los suyos, y así termina esta historia, pero no su vuelo, porque los verdaderos cuentos de hadas no acaban con un felices para siempre, sino con un hasta que alguien más escuche y también crea. Esto apenas comienza. Si disfrutaste este cuento, lo que viene te encantará. Quédate con nosotros y descubre más mundos increíbles. El ogro de las 7 cabezas. Había una vez, y tal vez aún haya, un valle donde los árboles crecían torcidos como si escucharan secretos bajo tierra. Allí las flores no florecían por la primavera, sino por las promesas que escuchaban del viento. Y justo en el centro de ese valle había una caverna enorme, rodeada por piedras que no eran piedras, sino viejas tortugas dormidas. Dentro de aquella caverna vivía un ser temido por todos los habitantes del reino, el ogro de las 7 cabezas. Pero escúchame bien, querido lector de corazones atentos, no todo era lo que parecía, porque aunque el ogro rugía con 7 gargantas distintas y su sombra cubría el bosque entero al atardecer, dormía sobre un lecho de plumas suaves, lloraba en voz baja cuando el cielo llovía y cantaba baladas olvidadas que hablaban de reyes perdidos y lunas rotas. Nadie se atrevía a acercarse. Decían que podía comerse a un ejército entero sin abrir todas sus bocas, que una de sus cabezas hablaba en acertijos, otra en gritos y otra en susurros que provocaban pesadillas. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que el ogro, en realidad, era un príncipe caído bajo un doble hechizo. Aquí viene el primer dato curioso, y guárdalo como una llave para entender lo que sigue. Hay maldiciones que se heredan como los tronos, y otras que se encadenan unas a otras, como muñecas rusas. Este príncipe no nació ogro, nació en un reino llamado Beldraria, un lugar donde el tiempo se medía por la danza de las mariposas. Era el menor de 3 hermanos, pero el único con el don de comprender el lenguaje de los libros mudos, esos que solo revelan sus palabras cuando se los roza con dedos verdaderamente sabios. Su nombre era Lioren. Lioren fue un niño distinto, callado, pero nunca ausente. Aprendía escuchando el murmullo de los estanques y sabía cuando alguien mentía solo por cómo bajaba los párpados. Un día, en uno de los salones prohibidos del palacio, encontró un volumen encadenado. Lo abrió por accidente o por destino y leyó el nombre de una bruja olvidada, Marelda, la del susurro inverso. Marelda era famosa no por su crueldad, aunque la tenía, sino porque ella misma estaba bajo un hechizo, un castigo antiguo, pronunciado por las brujas blancas del norte cuando Marelda traicionó a su propio linaje. Atrapada por el conjuro de reflejo inverso, todo aquel a quien hechizaba terminaba atrapando parte de su propia maldición. Así, los maleficios de Marelda eran espejos que no solo deformaban, duplicaban la desgracia. Cuando Lioren pronunció su nombre en voz alta, Marelda despertó desde donde dormía. En un relicario flotante entre los mundos, bajó envuelta en un perfume de olvido, con su voz que sonaba como puertas que se cierran. ¿Tú me llamaste, niño de ojos que ven?, dijo mientras la sala temblaba. Y Lioren,
con la inocencia de quien no teme porque ama lo que ignora, asintió. No fue un llamado, fue una lectura, respondió. Marelda sonrió, pero su sonrisa dolía como el canto de los cuervos antes de la lluvia. Entonces, por haberme nombrado, serás el ogro de las 7 decisiones, dijo, y su varita no era de madera ni de hueso, sino de ceniza solidificada. Y así fue como Lioren perdió su cuerpo de príncipe y ganó 7 cabezas de ogro, cada una representando una de las 7 decisiones que tomaría mal o que no se atrevería a tomar. Cada cabeza hablaba en nombre de una duda, un miedo, un deseo sin resolver. La primera gritaba, siempre, como si estuviera a punto de arder. La segunda hablaba en sueños. La tercera nunca decía nada, pero lloraba en la noche. La cuarta preguntaba sin parar, sin escuchar. La quinta reía en momentos inoportunos. La sexta repetía palabras ajenas. Y la séptima solo cantaba una canción que decía, no soy este cuerpo, no soy este castigo. Nadie entendía que el ogro no era malo. Era alguien atrapado en su propia multiplicación. Cada vez que intentaba hablar, salía un coro disonante de cabezas que lo contradecían. Los aldeanos no sabían, solo huían o lanzaban piedras desde la distancia. Hasta que un día, una niña con un ojo de cada color y una risa torcida como las ramas del valle, decidió entrar en la caverna. Pero esa, querido oyente, es una historia que apenas comienza, y el verdadero cambio llegó cuando la séptima cabeza, por primera vez, dejó de cantar. La niña se llamaba Elu. No era princesa ni hija de magos. Su madre era tejedora de nubes, y su padre, un recolector de ecos. Elu había nacido en medio de una tormenta sin truenos, con un ojo azul como el cielo despejado y otro verde como los musgos sabios. Desde pequeña podía ver lo que otros solo intuían, las intenciones de las palabras, los caminos ocultos tras las preguntas y los fragmentos de luz que quedaban donde alguien había llorado sinceramente. Cuando escuchó por primera vez la canción del ogro, esa que decía, no soy este cuerpo, no soy este castigo, no sintió miedo, sintió tristeza. Y la tristeza, cuando se siente con el alma despierta, siembra coraje. Ese canto viene de alguien que no quiere asustar, sino ser hallado, dijo una noche mientras pelaba una manzana en espiral, sin romper la cáscara. Y al día siguiente, sin decir nada, se adentró en el valle torcido, con una bufanda de hilos brillantes y un frasquito que contenía una pluma, una gota de lágrima verdadera y un trozo de espejo estrellado. Aquí te va un dato curioso, de cuento auténtico. Los espejos rotos, cuando son recogidos sin rabia y con propósito, pueden mostrar el alma verdadera de quien se refleja en ellos. Eso lo había aprendido Elu de su abuela ciega, que decía que los ojos no son los únicos que ven. Cuando Elu llegó a la caverna, los sapos que custodiaban la entrada no croaron, solo se apartaron. La reconocieron no por su figura, sino por su intención. Elu no temía. Caminó entre las tortugas piedra, que vibraron levemente al sentir su presencia, como si se removieran antiguos recuerdos. Dentro, el ogro rugía en susurros, un murmullo de 7 voces mezcladas en angustia. La niña no retrocedió. «He venido a escuchar», dijo sin alzar la voz. Las cabezas del ogro se giraron una a una. Al principio, gritaron, rieron, preguntaron, lloraron, cantaron. Una se quedó muda. Otra repitió la palabra mentira varias veces, pero la séptima bajó el cuello y simplemente dijo, «¿De verdad puedes escucharnos sin miedo?» Elu asintió. «No tengo que entenderlos, solo tengo que quedarme». Y lo hizo. Día tras día se sentó frente al ogro, le llevó cuentos enrollados en ramitas, galletas hechas con harina de raíz y memoria, e incluso una palabra nueva cada mañana, palabras como desandar, arrepentirse y deshechizar.
La séptima cabeza fue la primera en aprenderlas. Luego le siguieron las otras, aunque con dificultad. Cada palabra entendida era una cadena que se aflojaba. Pero el hechizo era doble, no lo olvides, porque Marelda, la bruja, seguía presente, aunque ya no físicamente. Otro dato para guardar en los bolsillos del alma. Las brujas que están bajo un hechizo propio solo pueden ser derrotadas si alguien perdona su sombra, no a ellas, sino a la sombra que dejaron. Elu, mientras hablaba con el ogro, soñaba con una figura envuelta en humo, sentada en un espejo que lloraba. Era Marelda. En su sueño, Elu se acercaba a ella y no le decía, «Te perdono», sino, «Te reconozco». Y eso es distinto, porque perdonar a veces puede ser altivo, pero reconocer la herida en otro es empezar a curarla en uno. Cuando Elu despertó de ese sueño, trajo el trozo de espejo estrellado y lo sostuvo frente a la séptima cabeza del ogro. No para verte, le explicó, sino para que el reflejo sepa que no estás solo. El espejo vibró. Una luz pálida se derramó en el aire como leche vertida en la noche. Las 7 cabezas comenzaron a temblar. Entonces el cuerpo del ogro se estremeció como si una tormenta interna se desatara. La carne se fue desgajando, no con dolor, sino con alivio, como si la piel por fin soltara lo que no le pertenecía. Bajo las 7 cabezas, un cuerpo humano empezó a emerger, delgado, pálido, cubierto de ceniza mágica. Y allí estaba Lioren, el príncipe, sin corona, sin castillo, pero con los ojos llenos de gratitud. Sin embargo, justo cuando Elu pensó que todo había terminado, un chillido atravesó el aire. Una figura apareció entre la caverna y el mundo. Era Marelda, no en carne, sino en presencia, hecha de viento inverso y lamentos cristalizados. «Nadie rompe mis hechizos sin que yo lo decida», gritó la bruja, atrapada en su propio reflejo. Pero lo que ocurrió entonces, ni los bosques ni las piedras pudieron olvidar jamás. Cuando Marelda apareció en la caverna, su presencia era tan fuerte que incluso las tortugas piedra temblaron bajo sus pasos. Su forma, hecha de aire retorcido, se desplomó sobre el suelo de la caverna como una nube apuñalada por rayos. La figura, cuya voz era el eco de 1000 voces maldiciendo en las sombras, miró fijamente a Elu y al príncipe Lioren. «¿Crees que puedes romper mi hechizo solo porque tienes un espejo?», dijo Marelda, su voz como un silbido venenoso. Elu, sin moverse, le respondió con una calma desconcertante. «No es el espejo lo que destruye la maldición, sino el acto de reconocer lo que ya está roto. Te he visto, Marelda, y sé que no solo eres la bruja que maldice, sino la que ha sido maldecida a su vez». Lioren, ahora libre de su prisión de 7 cabezas, dio un paso adelante, aunque sus piernas aún temblaban por la transformación. Era un hombre ahora, pero no había olvidado cómo era vivir bajo el peso de las dudas multiplicadas. Con voz firme dijo: «La maldición que me diste no fue solo mía, sino de todos los que temen enfrentarse a su reflejo. Pero yo ya no tengo miedo, no le temo a la verdad, ni a ti». Marelda vaciló por un momento. Las palabras de Elu y Lioren la habían tocado, aunque no lo quisieran admitir. El hechizo que había mantenido a Lioren como ogro durante tanto tiempo era más antiguo que las raíces del bosque y, a su vez, más reciente que la última mentira que había pronunciado. Otro dato curioso: las maldiciones basadas en el miedo y el reflejo solo pueden romperse cuando el alma de quien las recibe decide mirarse sin temer al daño de la verdad. Y en ese momento, el príncipe Lioren, ahora libre, entendió por qué Marelda lo había convertido en un monstruo. No lo hizo por odio, sino por la incapacidad de aceptar su propio reflejo, que él creía imperfecto, roto. Marelda había sido la portadora de un espejo lleno de sombras, y entonces algo sucedió que Marelda no había anticipado. Un cambio en el aire, una transformación invisible que recorrió la caverna.
El aire se enrareció y comenzó a girar en espirales lentas y pesadas, como si todo lo que había sido oculto se estuviera desenrollando ante los ojos de todos. Elu, mirando fijamente a Marelda, susurró: «Te he visto, bruja, no por tu maldad, sino por el dolor que llevas dentro. Y aunque tú no puedas perdonarte, yo sí puedo perdonarte, porque el odio no puede sanar lo que has hecho. Solo el reconocimiento, la compasión y la verdad pueden hacerlo». Marelda dejó de moverse. Las sombras que la rodeaban comenzaron a desvanecerse como neblina frente al sol. La bruja, atrapada en su propio hechizo de reflejos distorsionados, miró hacia atrás. Y por primera vez en muchos siglos vio a la niña y al príncipe sin la distorsión de la rabia. En ese instante, algo dentro de ella cedió. Sin embargo, no todo se desvaneció en un suspiro de redención. En lugar de una explosión de furia, Marelda se disolvió lentamente en polvo, como si se deshiciera no por ser derrotada, sino por haberse dado cuenta de que ya no necesitaba existir en ese estado. El hechizo, por fin, se rompió, y el eco de su presencia desapareció. Lioren, con una nueva claridad en los ojos, miró a Elu. Su vida, que había estado atrapada en un ciclo de maldición y miedo, ahora comenzaba a reescribirse. ¿Y ahora qué?, preguntó él, mirando al horizonte que se despejaba por primera vez desde su caída. Elu sonrió, con su mirada tranquila y llena de secretos. «Ahora, príncipe, vivirás, pero no como un príncipe olvidado, sino como alguien que ha aprendido a reconocer sus propias sombras. Y las sombras, al ser entendidas, ya no tienen poder sobre nosotros». Juntos caminaron hacia la luz del día, dejando atrás la caverna y el eco de las 7 cabezas. Y aunque la caverna se cerró, las historias de los ogros y las brujas que se enfrentan a su reflejo se siguieron contando por generaciones. Porque las maldiciones más poderosas, querido lector, no son las que nos imponen, sino las que nos permitimos llevar dentro. Y el verdadero secreto de la magia radica en romper esos espejos que nos muestran lo que no somos, para empezar a ver lo que verdaderamente podemos ser. Y así Elu y Lioren, juntos, vivieron mucho más allá de lo que los cuentos tradicionales suelen contar. Porque la magia de la vida comienza siempre cuando nos enfrentamos a lo que somos con valentía. ¿Te gustó este cuento? Entonces no te pierdas el siguiente. Te sorprenderá aún más. Acompáñanos y vive cada historia como si fuera la primera. La niña que cantaba con las hadas del lago. Había una vez, en un rincón olvidado de la tierra, un lago cuyo agua no solo reflejaba el cielo, sino que también guardaba los susurros de los árboles y las risas de las estrellas. Este lago, escondido entre montañas cubiertas de musgo y flores nocturnas, tenía un secreto que pocos conocían. Era hogar de un coro de hadas que cantaban solo para aquellos que podían escuchar con el corazón. En un pequeño pueblo al borde de este lago vivía una niña llamada Solara. No era la hija de un rey ni la elegida de alguna profecía olvidada. Era simplemente una niña con una curiosidad que brillaba más que el sol en el amanecer. Desde muy pequeña, Solara había tenido una afinidad especial con los sonidos. Mientras otros niños se divertían persiguiendo mariposas o saltando en las praderas, Solara pasaba sus días cerca del lago, donde el agua susurraba canciones que solo ella parecía entender. Aquí va un dato curioso. El sonido de un lago no solo es el eco de las aguas, sino también el murmullo de la memoria de la tierra. Esto lo decían los ancianos del pueblo, que creían que el agua podía almacenar los recuerdos de todos los seres que habían tocado sus orillas. Solara tenía una voz dulce y clara como el canto del viento entre los álamos, pero había algo peculiar en su canto. Cuando sollozaba o susurraba una melodía, las criaturas del bosque se detenían para escucharla. Los zorros, las liebres y hasta las águilas se posaban en las ramas cercanas para escucharla.
Pero lo que más sorprendía a todos, y lo que nadie osaba comentar demasiado, era que, en las noches más oscuras, las hadas del lago comenzaban a cantar con ella. Nadie más veía a las hadas, pero Solara sabía que estaban allí. A veces, cuando la luna estaba llena y el viento se hacía suave, podía ver sus pequeñas luces parpadeantes en el agua. Las hadas se deslizaban como reflejos, danzando sobre la superficie del lago, y Solara las acompañaba con su voz. Era un intercambio mágico, una melodía compartida entre la niña y las criaturas del agua. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre seres etéreos que habitaban los lagos y protegían los secretos de la naturaleza. Decían que las hadas solo revelaban su canto a aquellos con el alma pura, pero también advertían que el alma pura no es una que no haya sufrido, sino una que, después del sufrimiento, elige seguir creyendo en la belleza. Datos curiosos del lago. Durante siglos se ha dicho que los lagos tienen la capacidad de alterar el tiempo. El agua de un lago no solo refleja el cielo, sino que puede también reflejar las emociones de quienes se acercan a ella. Es por eso que, si alguien se siente triste o perdido, al mirar un lago puede ver en sus aguas una versión de sí mismo que parece más sabia, más serena. Una tarde, mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte y las primeras estrellas titilaban, Solara se acercó al lago como de costumbre. Esa noche, algo diferente estaba en el aire. Una brisa ligera acariciaba su rostro y las aguas del lago se movían en un patrón extraño, como si respondieran a una melodía que solo ellas conocían. Solara se sentó en su roca favorita, la que siempre se encontraba en el borde del agua, y comenzó a cantar suavemente. Las notas flotaban en el aire como mariposas, y la respuesta llegó en un susurro suave, como el crisol de miles de voces diminutas que emergían del fondo del lago. Las hadas habían comenzado a cantar, pero esta vez la canción no era como las demás. Había algo en ella, una urgencia, un llamado que Solara no había escuchado antes. La melodía parecía contar una historia antigua, una de magia y misterio, de tiempos en los que el mundo era joven y los seres del agua tenían un poder mucho más grande. Solara, como siempre, cantó con ellas, y a medida que lo hacía, se sintió transportada, como si las notas de su voz la unieran con el universo entero. ¿Qué era ese llamado?, se preguntó. ¿Por qué las hadas cantaban con tanta intensidad esa noche? La niña cerró los ojos, entregándose completamente a la música. La luna ya estaba alta en el cielo, bañando el lago con su luz plateada, y entonces un destello más brillante que todos los demás iluminó el agua, y una voz surgió desde el centro del lago, una voz más fuerte y profunda que cualquier canto conocido por Solara. Solara. La voz resonó en el aire. La canción que cantas ha despertado lo que estaba dormido. No solo eres parte de nuestro canto, sino que eres el puente entre nuestro mundo y el tuyo. El lago te ha elegido para una misión que ni siquiera tú entiendes aún. La voz resonó una vez más en la quietud de la noche, profunda y llena de misterio. Solara abrió los ojos, pero no vio nada más que la misma agua que siempre había conocido. No hubo luces parpadeantes ni destellos brillantes, solo el suave murmullo del viento sobre el lago. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Un nudo en su estómago, algo que no había sentido antes, se desató. La magia estaba comenzando a revelarse, y Solara lo sabía. La voz no era la de las hadas que cantaban con ella, sino la de algo más grande, algo más antiguo, algo que había estado esperando, observando desde las profundidades del lago, o quizá de la misma tierra que lo rodeaba. La magia de los lagos siempre ha sido un enigma, pues se dice que son puertas hacia otras dimensiones, hacia mundos escondidos bajo las aguas. Y esa noche, el lago parecía abrir una de esas puertas para Solara. Un suave resplandor comenzó a emanar del agua,
una luz suave y cálida que parecía atraer a la niña. Sin dudar, Solara se levantó de su roca y caminó hacia la orilla. Cada paso que daba la acercaba más a la superficie del agua, y con cada paso sentía que una parte de ella se unía a esa luz, como si la magia del lago estuviera entrando en su ser. Entonces una figura surgió del agua, etérea, como si fuera una visión de otro tiempo. Era una hada, pero no como las otras que Solara había visto antes. Esta tenía alas doradas, que brillaban como si estuvieran hechas de la luz del sol reflejada en el agua. Su rostro era sereno, pero también tenía una expresión que hablaba de sabiduría y pesar, como si llevara siglos guardando secretos. «¿Solara?», dijo la hada con una voz tan suave como la brisa que acariciaba el lago. «Has sido elegida por el lago para una tarea que solo tú puedes cumplir. Las hadas, los árboles, las estrellas y el viento, todos hemos estado esperando este momento. El lago no solo guarda secretos, sino que también protege un antiguo equilibrio, un equilibrio que ahora está en peligro». La niña, asombrada, no sabía qué decir. Miraba a la hada y luego al lago, buscando respuestas en las aguas. Pero la hada siguió hablando. «Hace mucho tiempo, un ser oscuro vino a este lago, una sombra que trajo consigo la destrucción. Este ser, llamado Arcturus, selló el corazón del lago y su magia, dejándolo dormido durante 1000 años. Pero ahora el hechizo de Arcturus está comenzando a desmoronarse, y solo tú, Solara, con tu voz pura, puedes restaurar el equilibrio y despertar la magia que está dormida en las profundidades». Solara sintió que su corazón latía más rápido. Nunca antes había oído hablar de Arcturus ni de los secretos del lago, pero algo dentro de ella resonó con la historia que la hada contaba. El canto que había aprendido a cantar con las hadas del lago no era solo una melodía inocente, era la clave para deshacer el mal que había caído sobre el lugar. La hada, al notar la confusión en el rostro de Solara, se acercó un poco más, su luz envolviendo a la niña como una cálida manta. «No temáis», dijo la hada. «El agua no es solo un reflejo del mundo que conocemos, sino un puente a otros mundos. Cuando cantas con el corazón, Solara, conectas tu alma con todo lo que está más allá de este mundo». Y entonces la hada comenzó a cantar. La melodía que brotó de sus labios no era como la de las hadas del lago. Esta era más profunda, más antigua, llena de la sabiduría de las estrellas y de los susurros de los árboles que habían crecido a lo largo de los siglos. El canto del lago tenía el poder de despertar, de curar, de transformar, y a medida que cantaba, Solara sintió una energía inusitada fluir a través de ella, como si su propia voz fuera amplificada por el poder del lago. La hada la miró fijamente, como si estuviera evaluando algo dentro de ella, y luego dijo: «La tarea no será fácil, Solara. Para restaurar el equilibrio, deberás atravesar el bosque de sombras, donde el tiempo y el espacio se retuercen y se mezclan. Allí enfrentarás tus propios miedos, pero también descubrirás tu verdadera fuerza. Recuerda, el lago te ha elegido porque en tu alma reside la luz que puede sanar lo que ha sido dañado». Solara asintió, sus ojos brillando con una determinación que no sabía que poseía. La hada, al ver su resolución, sonrió levemente. «Vas a necesitar más que tu voz para esta misión, Solara. Vas a necesitar confiar en lo que está dentro de ti. El lago te ha dado un regalo muy especial. Tu canción puede sanar, pero también puede destruir. Solo sabrás cuándo usarla correctamente si entiendes su poder». Con esas palabras, la hada dio un paso atrás y desapareció en el agua, dejando a Solara sola con el murmullo del lago y la sensación de que su vida acababa de cambiar para siempre. El viento soplaba suavemente y Solara sentía una energía renovada recorriendo su ser, como si cada parte de ella estuviera lista para enfrentarse a lo desconocido. Pero antes de que pudiera dar un paso más, algo en el agua la detuvo.
una figura oscura emergió de las profundidades del lago y una risa fría y profunda se escuchó en el aire. La figura oscura emergió lentamente del agua y su presencia era tan opresiva como el silencio profundo de la noche antes de la tormenta. Su forma era difusa, como si fuera más sombra que carne, pero lo que más aterraba a Solara era la risa que salía de esa figura. Era fría, vacía, como un eco lejano de un mal que nunca debería haber existido. Arcturus. El nombre resonó en la mente de Solara, como una amenaza antigua. Había escuchado de él en las historias que contaban los ancianos del pueblo, una leyenda que hablaba de un ser oscuro que alguna vez había intentado dominar el corazón del lago. Ahora parecía que ese ser había despertado, trayendo consigo una oscuridad que amenazaba con engullir la luz de todas las criaturas del bosque. Solara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan sombrío? ¿Era realmente capaz de restaurar el equilibrio, como le había dicho la hada? La figura de Arcturus avanzaba lentamente. Las aguas del lago se agitaban a su paso y cada movimiento suyo parecía absorber la luz que quedaba en la noche. «Tu canción no será suficiente, niña». La voz de Arcturus resonó con una amenaza clara. «El lago está bajo mi control, y todo lo que toques se convertirá en sombras. ¿Qué sabes tú sobre la magia verdadera? ¿Qué sabes tú sobre el poder de la oscuridad?» Solara, aunque aterrada, no dio un paso atrás. Recordó las palabras de la hada, la lección sobre el poder del agua y su conexión con la luz que había crecido dentro de ella. La canción no era solo una melodía, sino una manifestación de la pureza de su alma. Tomando una respiración profunda, Solara cerró los ojos. Sintió cómo la energía del lago, esa magia que había sentido tantas veces al cantar con las hadas, fluía nuevamente en su ser. Sabía que su canción no solo debía sanarla a ella, sino también al lago. La oscuridad que Arcturus traía no podía ser vencida con fuerza bruta, pero sí podía ser deshecha por la luz que aún quedaba en el mundo, la luz de la naturaleza, de la música, de la esperanza. Con los ojos cerrados y el corazón lleno de una calma serena, Solara comenzó a cantar. Su voz flotaba sobre el agua, clara y pura, como un susurro que apenas rozaba el aire. Era la misma melodía que había cantado con las hadas del lago, pero ahora, en su interior, había algo más, una comprensión profunda de que no estaba sola. No solo las hadas del lago estaban con ella, sino también todos los seres de la naturaleza que dependían de la magia del agua para sobrevivir. A medida que la canción de Solara se alzaba, las aguas del lago comenzaron a brillar, reflejando una luz dorada que iluminaba todo a su alrededor. La sombra de Arcturus vaciló por un momento, como si la luz estuviera debilitando su forma. Las hadas del lago, invisibles a los ojos de Solara, cantaban también, uniendo sus voces con la de la niña. La oscuridad de Arcturus, aunque poderosa, no podía resistir la pureza del canto que surgía del corazón de Solara. El poder de la luz, de la música y del agua se entrelazaron, formando una barrera impenetrable contra la sombra. Arcturus gritó, un sonido que resonó con furia y desesperación, pero ya era demasiado tarde. La magia de Solara, guiada por la sabiduría de las hadas y la esencia misma del lago, estaba deshaciendo la oscuridad que él había sembrado. La sombra se disolvió en el aire como niebla bajo los primeros rayos del sol. Con un último suspiro, la figura de Arcturus desapareció en las profundidades del lago, dejando solo un eco lejano. La canción de Solara continuó un poco más, pero ahora su voz era tranquila, serena, como el lago mismo, que había recuperado su paz. Las hadas emergieron del agua, sus alas brillando como estrellas. Solara había cumplido su misión, y el lago, junto con todos sus habitantes, celebraba su victoria. La magia del lago se había restaurado,
Pero lo más importante era que Solara había comprendido algo vital. La verdadera magia no reside solo en los hechizos o en la fuerza, sino en la pureza del corazón, en la capacidad de sanar y de creer en lo invisible. La canción de Solara había sido más que un acto de magia. Había sido un acto de fe, de confianza en el poder de la luz sobre la oscuridad. Desde aquella noche, Solara siguió visitando el lago, pero ya no lo hacía sola. Las hadas la acompañaban, y en cada uno de sus cantos el lago brillaba con la promesa de que, mientras el amor, la esperanza y la música existieran, la magia nunca desaparecería. Si disfrutaste este cuento, lo que viene te encantará. El bosque de las estrellas caídas. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un bosque cubierto de niebla y misterio. Se le conocía como el bosque de las estrellas caídas, pues cada noche, cuando el cielo estaba despejado, una estrella fugaz se perdía entre los árboles, tocando la tierra con su luz antes de desvanecerse. En este bosque vivía una niña llamada Lira, quien tenía un don peculiar. Podía oír las voces de las estrellas. No eran voces ruidosas ni estruendosas, sino susurros suaves que llegaban en las noches más silenciosas. Desde pequeña, Lira había aprendido a comprender el lenguaje de las estrellas. Y en sus sueños hablaban con ella, contándole secretos del universo. Una noche, mientras caminaba entre los altos árboles cubiertos de musgo, Lira escuchó un susurro diferente. Esta vez, las voces de las estrellas parecían preocupadas. «Una de nosotras ha caído al bosque», dijeron. «Necesitamos tu ayuda para traerla de vuelta». Lira siguió el eco de las voces hasta llegar a un claro, donde la luz de la luna iluminaba un pequeño sendero. En el centro del claro brillaba una estrella caída, un destello plateado que titilaba débilmente. Era más grande que cualquier estrella que Lira hubiera visto antes, pero, en lugar de flotar en el cielo, estaba atrapada entre las ramas de un árbol antiguo, como si estuviera prisionera de la tierra. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Lira, acercándose con cautela. La estrella parpadeó y, con un susurro apenas audible, respondió: «Para liberar mi luz, debes encontrar la llave de los cielos, escondida en el corazón del bosque». Intrigada, Lira decidió embarcarse en la aventura. Recordó las historias que su abuela le había contado sobre la antigua llave, una joya mágica capaz de abrir las puertas entre el mundo de las estrellas y la tierra. Sin pensarlo dos veces, se adentró más en el bosque, guiada por la suave luz de la estrella. El bosque de las estrellas caídas no era un lugar fácil de recorrer. Los árboles hablaban entre sí en susurros antiguos y las sombras parecían moverse solas. Pero Lira no temía. Sabía que, mientras escuchara las voces de las estrellas, siempre encontraría su camino. Tras varias horas de búsqueda, llegó a un río cristalino donde una pequeña piedra resplandecía en su fondo. La llave de los cielos brillaba con la misma luz plateada que la estrella caída. Lira la recogió con cuidado y, al tocarla, sintió una energía cálida recorrer su cuerpo. Regresó al claro, donde la estrella aún luchaba por liberarse. Con la llave en mano, se acercó a la estrella y, al insertarla en la tierra, donde la estrella estaba atrapada, un destello de luz iluminó todo el bosque. La estrella se elevó en el aire, su brillo ahora más brillante que nunca, y con un suave suspiro de gratitud, se despidió de Lira. «Gracias, pequeña amiga. Siempre recordaré tu bondad». Desde entonces, cada noche, Lira veía la estrella brillar en el cielo, sabiendo que, en algún lugar, un pedazo de su alma habitaba allí, acompañando a las estrellas en su danza eterna.